Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien, Martín, preparado para volver a otra vez al pasado. A la nostalgia, la patria del hombre, como debe ser. Nada más y nada menos que hoy tenemos un día bien nostálgico donde vamos a hablar de aquellas revistas de información de fines de los 90 y principios del 2000, pero con un par de condiciones, la cuales se decidieron a la hora de preparar este especial, que vamos a hablar solamente, vamos a enfocarnos en las revistas de información tapadas. No vamos a hablar de la Láser, de la Otaku, de la Nuke, de esas revistas ya más mainstream, más conocidas, sino de aquellas que salieron y estuvieron bajo la sombra, si se puede decir. Que eso no necesariamente quiere decir que sean malas, no, algunas eran hasta inclusive muy buenas. Y también recordemos que muchas también estaban tapadas por la catarata de revistas españolas que nos llegaban. Contame, Fede, ¿vos eras de comprar revistas de información en aquella época? Sí, porque nos podamos contextualizar que esto tiene que ser mediados, fines de los 90 y principios del 2000, donde se consumía más que nada anime. Y si te interesaba todo lo que tenía que ver con manga y anime, en ese momento, a diferencia del presente, donde a vos te interesa la serie y las podés leer por scan de manera legal o ilegal, o en ediciones originales, o sea, licenciadas en el país, en ese momento no era así. En ese momento vos veías una serie y te interesaba leer un poco más o saber un poco más sobre eso, y la única que te quedaba era esto, caer en estas revistas de información que te dan información claramente. De algunas cosas era que contar cosas que vos no podías consumir en ese momento porque eran inaccesibles, que por eso fue el auge, me parece, y fueron matadas, bueno, no solamente por la cuestión económica que tiene que ver con la crisis del 2001 y lo que sea, sino también por el acceso a Internet. En un momento, me parece que acá estaba bueno, era como siendo, bueno, de tal saga o de tal cosa, o la adaptación en el manga, lo que sea, alguien lo leyó y me lo cuenta, y después en un momento con el acceso a Internet era como diciendo, bueno, leo yo el manga, no necesito que me lo cuente. Yo no sé si te pasaba a vos algo parecido. Sí, claro, totalmente. El acceso a Internet terminó matando todo. Además, yo creo que en un principio uno compraba las revistas como merch de producto que miraba uno en la tele, y después se terminaba volviendo, claro, al no tener la posibilidad de comprar mangas, porque no había un mercado de mangas fuerte acá en Argentina, tu forma de construir la historia, de tener en tu biblioteca la historia más o menos armada, era a través de estas revistas de información. Era eso, era armarla como vos podías mediante textos. Y algo que dijiste vos muy bien era, mencionaste la palabra clave anime, porque ¿qué pasa? Estas revistas, que obviamente como toda empresa lo que buscan es vender, a lo que iban era al anime más que nada. No había muchas revistas que hablen sobre manga, historieta, sino a lo más mainstream, a lo que estaba en las pantallas de televisión. Dragon Ball, Pokémon, Seiya, Evangelion, Ranma, o sea, iban dirigidas a esos animes. No ibas a ver alguna revista de información que hable sobre, qué sé yo, a ver, un manga de la época, que hable sobre Tezuka, por tirarte un ejemplo, que hable sobre Taniguchi. No iba a haber algo tan especializado. Más bien era lo que estaba en la pantalla y lo que era furor en ese momento. Y justamente las dos series de las que más revistas se hicieron o que más estuvieron en portada fueron justamente las dos que más furor tuvieron acá en el país. Una fue Dragon Ball, ¿y cuál sería la otra, Fede? ¿Cuál te parece que sería la otra franquicia más poderosa y con la que más se vendió acá? No, no estoy hablando de calidad, sino en cuanto al peso de la franquicia. Para mí, Evangelio. Más mainstream, más mainstream. No, pero Estoy ¿sabes por qué hablando Evangelion? Todas las revistas de información en algún momento tenían que meterse con Evangelion, porque Evangelion en ese momento tenía algunas características que era lo del tema de las continuaciones. ¿Te acordás que en un momento robaban Sí, bastante sí, todas las pero revistas? ¿cuántas serializaciones tuvo Evangelion? Muy pocas. Sí había revistas que le dedicaban una portada a Evangelion y había algunas que otras serializaciones muy pocas, pero en realidad revistas enteramente dedicadas a un anime, la mayoría fueron de Dragon Ball No, no, por y eso. No, para mí la otra, Pokémon. sí, claramente. Después uno puede cuestionar si eran los mejores productos o no, pero eran claramente los dos que más pegaron en cuanto a visibilidad.
Entonces, a la hora de hacer revistas numerosas, los dos tanques que más se bancaron eso fueron justamente Dragon Ball y Pokémon. Obviamente estoy omitiendo las revistas de Editorial Vértice, que tenían publicidad en la pantalla de Magic Key, ¿no? Que tuvo revistas de Saint Seiya, de Tsubasa, de Dragon Ball también. Para más información sobre esas revistas pueden buscar desde ya el podcast donde entrevistamos a Tilio Millán, que era el encargado de lo que eran los diseños de gráficos de esas revistas, y bueno, ahí él amplía un poco más cómo se trabajaba en esa época. Bueno, aclarando esto, también otro detalle muy importante es que muchas revistas en esa época se adaptaron, como láser era claramente la que más vendía, se fueron adaptando al formato láser, el formato revista, ¿viste? Tamaño chiquito, más cómodo, casi de bolsillo. Algunos dicen que justamente como el láser vendía, muchas buscaron ese tamaño para camuflarse con el láser, porque recordemos, Fede, que el láser se caracterizaba por no tener muy buena periodicidad. Entonces, aprovechando ese bache en que la láser no salía, muchas con ese formatito, a simple vista te engañaban y aprovechaban ese formato para que te la lleves. También hay una realidad, ese tamaño también se decidió porque justamente era un tamaño más económico que el tamaño más grande. Y recordemos que post-crisis del 2001 muchas revistas recurrieron a ese tamaño para justamente economizar gastos. ¿Qué otra cosa más podemos agregar? Porque tal vez no tenían tantas cosas para decir, porque cuando volvemos a leer estas notas o esta información, hay veces que las notas, si vos te pones a pensar en una revista un tamaño más grande, el tamaño común, no había tanta información, no tiraban tantas cosas, eran un par de imágenes, relataban un par de cosas y no había tanto. Entonces también era una forma de camuflarlo, como diciendo, bueno, con menos caracteres haces una revistita y parece que es como más pro de lo que en realidad es. Y sí, es verdad. Mira, no quiero generalizar porque obviamente hay algunas que escapan a estas características, ¿no? Pero había mucha fruta incomprobable de la información que tiraban, y habían otras que, como estábamos tan invadidos de revistas españolas, había muchas que las notas eran realmente calcadas de las revistas gallegas. Realmente. Y lo que hacían, como tenían alrededor de 25 páginas, a veces más o menos, entonces hacer varios números, repartían la información de las revistas españolas, que por lo general tenía más páginas, entre todos esos números, y bueno, a la larga iba saliendo bien. Es así que vos te encontrabas con muchas revistas que tenían secciones como árboles genealógicos, no sé, mapas sobre los territorios donde sucedían las cosas, que eran totalmente calcadas de las revistas españolas como la Came, qué sé yo, o la Tocan. No sé si vos notaste esas coincidencias. Sí, lo que podemos hablar ahora de la revista de información, una cuestión generalizada, podemos decir qué tipo de informaciones tenían. Por lo general, tenían alguna información que tenía que ver con eso, ¿cierto? Siempre era imágenes, a veces sacadas de capturas de pantalla en ese momento, no, porque de los teletubos era bastante choto, entonces por lo general eran recortes de revistas, más que nada de los, ¿cómo se llama?, de los artbooks japoneses. Y después la información que había era siempre contando la historia, alguien que era contaba en un texto sí, medio expositivo, explicando de qué iba la serie y las diferentes sagas. Los personajes, como decía Martín, después aparecían los árboles genealógicos y un montón de información, como decía, hicieron un shonen de pelea, siempre aparecían las tablas de poder de los personajes y Sí. las técnicas, que siempre era como un choreo eso. Y después la otra información me parece que tenía que ver con el tema de contar, no sé, bueno, si eso tenía una continuación o quién era el autor, algunas cosas que vos decís, por lo general, ¿de dónde sacaban esta información? Como decía Martín, eran como en este momento internet era bastante precario, eran de revistas españolas, y si no de los arbus japoneses, que de los arbus japoneses, que acá nos llegaban claramente, agarraban y sacaban toda esa información de las imágenes, ilustraciones, y como decías, bueno, ahí hay como unos compendium que también hay, que eran estos databook, y en ese momento a vos te llegaba y vos si lo leías y te parecía súper copado. Después había guía de capítulos, también había los open y ending que aparecían las letras. Me parece que iba por ahí. Eso que decir, la guía de capítulos, habían dos tipos de manera de encararlo. Habían revistas que te traían la lista de los episodios con sus nombres, algunos con su traducción
en castellano, o sea, en la versión latina como hacía la revista Láser, y algunos directamente el nombre original en japonés y la traducción adecuada. Viste que los nombres de los episodios japoneses eran larguísimos. Bueno, algunos Sí, tenían esas cosas. Y habían otros que eran más jugados, que lo que hacían era en cada revista narrarte dos capítulos. Por ejemplo, el número 1 te narraba capítulo 1 y 2, número 2, capítulo 3 y 4 y así. Ahora, la realidad es que series como Dragon Ball o Pokémon, que eran eternas, le tenías que tener mucha fe a tu revista si pensabas que algún día ibas a llegar al último capítulo de esa manera. Pero bueno, un detalle nomás. Otra característica también es que no sé cuánta gente es consciente, si todavía conserva estas colecciones, alguna de estas revistas, si es consciente de que realmente tiene o no el último número. Porque algo que se habló cuando entrevistamos justamente a Tito Millán es que en esa época nosotros no nos enterábamos cuando salía el último número de una revista. Simplemente la dejábamos de ver en el puesto de diarios y nada más. Creo que son muy pocas las que sabemos, exceptuando aquellas que solamente llegaron a tener un solo número, son muy pocas las que sabemos que realmente tuvieron, tal número fue el número final, como pasó con el láser, viste, que nos enterábamos a través de un comunicado que el 59 era el último número. Bueno, realmente son muy pocas. Muchas veces te pasaba que una revista la dejabas de ver en el puesto de diarios y decías, ah, bueno, terminó. Y años más tarde, con el acceso a internet, te enterabas que tuvo capaz que como 10 números más, ponele. O al revés, capaz que pensaba que sigue saliendo y en realidad no, terminó el número que vos compraste y nunca te enteraste en el momento. Eh, creo que son tiene que cosas ver con lo que que, vos decías, con el tema, si lo están viendo por YouTube este episodio, vamos a mostrar todas las tapas de estas revistas y cómo eran adentro, digo, para que recuerden. Como decía Martín hace un rato, me parece que estas revistas, la mayoría, a pesar de que eran como las tapadas, siempre jugaban con agarrar, tratar de cuál era el anime, la serie mainstream del momento. Entonces también como están bastante enfocadas y dependían de eso. Entonces vos decís, imagínate que tu tapa de la revista era como merchandising de esa serie que se estrenaba ese mes, que también era medio complicado, porque vos decís, no sé si en ese momento sabemos que, por ejemplo, solamente la láser y alguna más tenían contacto con los canales, el resto me parece que no. Entonces, por lo general, siempre era como que llegabas tarde, era como diciendo, bueno, estas revistas tenían que empezar a meter algo como diciendo, bueno, tal vez en España la están pegando en otro lugar, vamos a meterle una tapa a algo, siempre llegando tarde. Y después algunas series, viste que en un momento no sé si la pegaron tanto, entonces era como siempre, como decís vos, a lo seguro. Siempre eran tapas de Dragon Ball, siempre eran tapas de no sé, Caballero del Zodíaco o de Pokémon. Que era raro también eso, porque vos veías las tapas y vos decís en un momento. También hay una cuestión acá que era como una cuestión de como mezclar todo. Como decía Martín, al agarrar algunas revistas de información que tenían que ver con España, no sé si a vos seguramente te pasó, empezar a comprar estas revistas o ver cosas que te contaban cosas, no sé, más de series más, de sagas más adelantadas de lo que se están consumiendo en el país. Entonces era como una mezcla también, como, no sé, rarísimo, como lo que te generaba a vos de estar viendo algo en la tele y vos decís, estar leyendo en una revista, no lo que estás viendo, sino lo que pasa dentro de 100 capítulos. eso, de alguna manera, hoy quizás con este miedo que le tiene asociado a ese spoiler puede estar mal visto. En esa época, para mí era algo buenísimo, ¿eh? Porque el spoiler pasaba por otro lado, te enterabas que pasaba tal cosa, quiero ver cómo va a pasar. Por más que en la revista te decía detalladamente cómo iba a pasar, vos querías ver el episodio y te hacía más manija esperando que llegue ese día. Por ese lado no había ningún problema. Sí es verdad esto que decís vos, era como una especie de ensalada, convivía en una revista de Evangelio con Pokémon, después con Rama en medio, después con Slayers y después, no sé, Dragon Ball. Y vos decís, se apunta todo para el mismo público, y no sé, pero bueno, la revista tenía que meterte todo eso de una y ver cómo encajaba. Pero bueno, vamos a empezar, Fede, por un recorrido por las editoriales y las revistas que estuvieron en esa Sí. época, ¿te parece? Lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser eso. Vamos a agarrar a estas revistas, vamos a hablar un poco de las características que tenía cada una, de qué editorial pertenecían y cuál era el perfil. Y consumiendo varias de estas, más o menos te das cuenta de que todas eran, a pesar de que parecían lo mismo o eran parecidas por los diseños, como decía Martínez, los formatos y los tamaños, eran bastante distintivas y eran diferentes. Así que ¿con cuál querés arrancar? Quiero aclarar desde ya de antemano que es imposible que nombremos todas las revistas de esa época, porque imagínense que habían un montón y no todas llegaban a todos lados, la distribución no siempre era igual, no todas llegaban a todas las provincias, no todas llegaban al conurbano.
eh, desde ya era imposible consumir todas. Pero bueno, hablando de las que para uno más significaron, para mí, la que más disfruté sacando lo que fue la revista Láser fue una llamada Enciclopedia del Manga y el Anime, que empezó saliendo bajo el sello de la editorial Sol Producciones. Fue una revista bancada durante mucho tiempo por la comiquería Meridiana. De hecho, habían tres comiquerías, una era Camelot, la otra Génesis y la otra Meridiana, que se cansaban de tener publicidad por todas las revistas de información de esa época. Bueno, justamente esta revista, la Enciclopedia del Manga y el Anime, empezó siendo una revista de guía de personajes de Dragon Ball. Empezó siendo eso, solamente guía de Como todo. personajes. Qué Claro, choreo. cada tanto, en lo que era la mitad de la página, la mitad de la revista, ¿viste? Donde la mayoría tenían pósters, ahí lo que tenía era una sección llamada Toriyama Records, donde te contaban bizarriadas sobre productos de la franquicia. Por lo general le pegaban muchos palos a Corsi y a la Comiqueando en esa revista. Me acuerdo que le pegaba mucho a Corsi porque, según esta revista, a Corsi en la Comiqueando tenía una línea, bajaba una línea siempre denigrando al manga, y después en un número particular se prostituyó porque vio que el manga era lo que más vendía, y bajo el anuncio de el fascinante mundo del manga empezó a lanzar revistas cada tanto de Comiqueando dedicado a la historieta japonesa. Pero bueno, y también le pegaba muchos palos a la revista de Vértice. Y algo curioso de esa sección era que también te dedicaba una especie de mini guía de personaje de Doctor Slam. Entonces, en todos los números más o menos también te ibas armando la historia de Doctor Slam con los personajes más importantes y de qué trataba, qué sé yo, estaba lindo. Y también otras obras más secundarias de Toriyama. Obviamente, una revista solamente de guía de personajes de Dragon Ball, ¿cuántos números puedes tirarse? Está bien que Dragon Ball es infinito, pero en algún momento va a tener un techo. Entonces, con el correo de los números fue agregando nuevas secciones, además del correo. En el número 7 se sumaron las secciones Oriental Cinema y Furia Nipona, dedicadas a las películas de Dragon Ball y a los ataques, respectivamente. Una moto. Bueno, siempre me pareció, no sé qué te pareció a vos, Fede, esto de que cuando las revistas hablaban de ataques, de poderes, medio chorreo, ¿viste? Che, ¿cuántas páginas podés dedicarle al Kamehameha? O sea, es poner la mano en una posición y lanzar un rayo. No sé qué tanto tenés que explicar en una revista sobre esto, pero bueno, A veces estaba lo que esta pasaba movida. con el tema de los poderes de los personajes también tiene que ver con las traducciones mexicanas. Y si era muy diferente a las traducciones españolas, porque a veces lo que hacía que quedaba medio confuso. Porque en algunas revistas pasaba eso, como diciendo, che, pero lo que estoy viendo en la Claro, tele es diferente. Y después saber que en realidad no sé, tal vez le ponían un poco más de gana en las revistas láser, que te ponían el nombre en japonés y su traducción, como diciendo, bueno, en realidad lo que quiere decir esto es esto, y bueno, pero si se popularizó, yo qué sé, la técnica de Dragon Ball es tal. O después hay un montón de claro. información que a veces era medio confusa, y era como diciendo, che, ¿dónde sacaste que esta técnica o este poder o esta transformación en realidad se llama así, cuando en realidad en la serie nunca lo dicen? Pero bueno, esa información la deberían haber Claro. sacado. El Super Supuestamente, Saiyajin, Full Power, Saitan Kai, todas esas cosas falopeadas que claro, vos decís, bueno, que en ese momento, cuando por ejemplo vos lo leías, vos decís, che, ¿dónde sacaron esa información? Lo que no te decía esta gente, porque tal vez faltaba un poco más de rigor periodístico, era citar esa fuente y decir, bueno, ¿sabes qué? Lo sacamos de estas revistas, no sé, en Dragon Ball hay Compendium, hay Databooks y hay un montón de cosas donde hay un montón de información oficial que nunca aparece en la serie, pero por ejemplo, no sé, Toriyama le preguntan sobre cómo se llaman Android 17 y 18. ¿Están los nombres oficiales? Sí. ¿Alguna vez apareció en la serie, si vos la viste Dragon Ball, está o leíste el manga? No, pero existen esos nombres. Y así hay un montón de cosas, totalmente. pero bueno, tal vez me parece que lo que le criticaría a esta revista, que si no le costaba nada, tal vez haberte dicho eso, ¿sabes qué? Podés informarte más, pero bueno, me parece que estas revistas jugaban con eso, con la falta de información y acceso a información que vos tenías como lector y la única que te quedaba era esa. Porque no Claro, sé, hay algunas revistas que eran como ya, ¿te acordás la revista, la de la guía de personajes de Dragon Ball, la de la Kame? claro, sí.
que eran todos hasta ese momento, y eran como si había como 300 y vos lo veías y era tipo una enciclopedia donde estaba una fotito de cada uno y como un texto y vos así, eran choreas. Pero bueno, la Came por lo menos la edición lo valía mínimamente. Algo curioso de esta revista que era muy lindo, creo que es una de las pocas, por no decirte la única, que las imágenes, además de ser todas originales, o sea, no dibujadas por un pepito cualquiera, eh, también había muchas imágenes del manga, y muchas imágenes de los databox. Eso estaba muy bueno, realmente con las letras en japonés sin traducir y todo, quedaba muy profesional eso, estaba bueno, estaba canchero. Fue tanto el éxito de esta revista que en un momento salió una especie de spin-off, una extensión, y era paralelamente a la revista Enciclopedia del Manga y el Anime dedicada a Dragon Ball, también salía la Enciclopedia del Manga y el Anime dedicada a Pokémon. Esa obviamente tuvo menos números porque había que robar, pero hasta ahí nomás. Creo que llegaba a tener 7 números, más o menos, por ahí. Bueno, la enciclopedia del manga y el anime, como te dije hoy, en un principio enteramente dedicada a Dragon Ball como guía de personajes. ¿Qué pasó? Después del número 16 hubo una especie de parate, no tan largo como el parate de la Láser 33 a la 34, pero sí hubo un parate, y después vuelve en el número 17 con un formato nuevo. Ahora sí, con un tamaño similar al de la revista Láser, algo que no se va a pasar muchas veces en este país, Fede. Antes costaba 3,50, ahora cuesta 2,90. ¿Qué pasó ahí? Vaya uno a saber. Y como ya se estaban quedando con pocas cosas para hablar de Dragon Ball, empezaron a tratar animes diferentes. Es así que en el número 17, además de hablarte de lo poco que quedaba de Dragon Ball, se suma Saint Seiya, la saga de Hades, que era la novela en ese momento, y Neon Genesis Evangelion. O sea, Dragon Ball, lo que pegó siempre en esa revista, un clásico como Seiya, y la novedad del momento que era Evangelion. En los siguientes números se empezaron a hablar también de Inuyasha, por ejemplo, y de una serie que era Gensomae, no sé qué, no sé si vos la reconocés, Fede, una serie que también trataba del viaje del oeste, pero obviamente un poquito más adulta. El protagonista también estaba inspirado en el mono, con el báculo y los otros 3 demonios. ¿Ubicás No, la no serie me que te acuerdo. digo? Bueno, no pasó sin pena ni gloria, no importa. ¿Qué pasó con esta revista? Estuvo así, número 17, 18 y 19. Después lo que fue el 20, 21 y 22 fueron 3 números dedicados a exclusivamente y enteramente al anime de Sakura Card Captor. Otro anime que en su momento fue mainstream, que la pegó. Entonces, bueno, tuvo 3 números dedicados a ese anime. Ya se olvidó de Dragon Ball, se olvidó de Seiya, de Evangelion. O sea, cambió el horizonte de la revista, fue para otro rumbo. Y un detalle que me olvidé de decir es que ahora, a partir del número 17, donde te dije que se produjo ese cambio de formato, dejó de pertenecer a Sol Producciones, que aparentemente la editorial murió con la crisis del 2001, y pasó a estar bajo el sello de la editorial A4, la editorial del siempre amistoso Javier Doello. Igual siempre hubo buena onda, un convenio, para mí que eran como editoriales hermanas, A4 y Sol Producciones. Y bueno, obviamente tenía el mismo formato de la Dragonfall y todas las revistas que salían bajo el sello de A4. Bueno, número, como dije, 17, 18 y 19 era un mix de distintos animes. 20, 21 y 22 eran 3 números dedicados a Sakura, que si alguien consigue esos 3 números de Sakura, de la enciclopedia del manga y anime, y es fanático de Sakura, no duden en comprarlos porque son hermosos, son bellísimos. Después tenés el número 23 y 24 dedicados a Detective Conan, y en el número 23 pasa algo que no se veía en ninguna revista, o nunca lo vi. Te anuncian como una especie de plan editorial diciéndote cuántos números van a ser. Te divide, mira, esta revista se dividió en etapas. Los primeros 8 números fueron de Dragon Ball. La segunda etapa de 8 números, seguimos con Dragon Ball. La siguiente etapa de 8 números empezó siendo un híbrido y terminamos acá con Conan. Y después van a haber 8 números más hasta el 32, donde va a finalizar esta publicación y vamos a hablar siempre de la nivel tendencia del momento. ¿Sabes, Fede, que ni bien anuncia ese plan, la revista deja de aparecer? O sea, estuvieron muy bien en decirte cómo vamos a hacer las cosas, cuántos números van a hacer, pero dejaron de aparecer después de eso. Así es la vida. ¿Qué otras cosas anunció la editorial A4?
Bueno, tenía la revista Index, una revista de información también dedicada entera, era con una especie de láser plus, ¿viste? Que Sí, cada número era un anime distinto. Bueno, habló de los primeros números de Evangelion, que era el peso fuerte de ese momento también, dedicado más que nada a hablar de la película The End of Evangelion, y después otros números dedicados a lo que era la saga de Hades de Saint Seiya. También lanzó algunos números, otra revista que era enteramente dedicada a Robotech, más que nada a macros. Después tuvo su intento de revista láser, o sea, una revista enteramente publicadas a distintas series, tendencias del momento. Tenías Cowboy Bebop, Sailor Moon, Naruto, bueno, Dragon Ball obviamente, que era la Anime Express, bajo el sello de Soy Producciones en esta ocasión, pero no pasó de primer número. Esa no tuvo éxito para nada. Todas estas revistas que sacaron tanto bajo el sello de Enciclopedia del Manga y el Anime, tanto bajo el sello de Sol Producciones y de A4 posteriormente, la Enciclopedia, la Index, etcétera, muchos años después se terminarían recopilando bajo el sello de A4 en otras nuevas revistitas. Por ejemplo, la Enciclopedia del Manga y el Anime, las 16 primeras que eran exclusivas de Dragon Ball, se recopilaron en 8 libritos, 8 libritos chiquititos. Bueno, se recopilaron bajo el sello de A4, comprimiendo estas revistas. Y las demás revistas de información, como la Index o las notas que quedaron sueltas en la enciclopedia misma, pasarían a una revista llamada Enciclopedia de Anime, que bueno, no tuvieron muchas tiradas, no todo el mundo las tiene, pero bueno, y fueron muchos años después. Creo que después de que ellos se fuera de A4, ya ni cabía, le empezaron a pasar a este tipo de revistas. ¿Llegaste a conocer vos alguna de estas, Fede? no, ya acá ya me había rebajado. Te bajaste. Sí, sí, Bien, sí, bien. me parecía que al principio era más que nada el fanatismo tal vez con Dragon Ball y a veces con Saint Seiya o Pokémon al principio, pero después en un momento como que te agotaba esto, como siento, bueno, y la información que traía, esto decir, en un momento no sé si me interesaba tanto tener toda esa información o me parece que no agregaban cosas o a veces los diseños y la diagramación de las revistas no estaban para nada buenos, entonces tampoco era muy atractivo tener eso y que salía plata, Sí, totalmente. porque Eh, podemos decir que vos decís, bueno, cuando salen están los valores, pero es como, era guita. 2,50, 2,90, 3,50, más o menos de precio varía, pero era plata en ese momento. Era plata, totalmente. Uno era nene, vivía con los viejos, te daban plata lo justo y con suerte podías comprar 2 revistas al mes, con suerte. Entonces tenías que ser más selectivo. Bueno, otra editorial que sacó muchas revistas también era Mayday Comics, bajo la dirección del señor Ciccone. Tal vez la Mayday mejor Comics revista, tuvo podemos decir, la mejor editorial, o es demasiado decir eso. mi corazón está con la enciclopedia de manga y el anime. Está con bien muerto está Sol Producciones, pero mi corazón está con ella. Mayday, igual, seguramente mucha gente le debe tener mucho cariño porque sacó banda de revistas, banda. Quizás la más conocida es la Anime y Manga Special, a que no sabes, Fede, a que no adivinas, ¿sabes de qué empezó tratando esta revista? ¿Apostaron por Dragon Ball? Ah, estás iluminado, Fede, ¿eh? Estás iluminado. Apostaban por Dragon Ball, empezó siendo una revista de Dragon Ball enteramente, y con el correr de los números fueron agregando notas, solamente notas, o sea, centralmente la revista siempre fue de Dragon Ball, pero con el correr de los números fue trayendo notas sobre distintos animes, como Senki, Guerreras Mágicas, Beta X, Ranma, Slayer, Evangelion, como dije hoy, ¿no? Todas obras que tuvieron anime en emisión en las pantallas argentinas. Siempre iban por ese lado. Sí, sí, ¿Qué apostando a notas? lo seguro y era como decís vos, merchandising de... Claro. ¿Qué notas tenía estas revistas dedicadas a Dragon Ball? Bueno, niveles de poder, ataques, fusiones, o sea, lo básico que se robaban de las revistas españolas, ¿no? Tenían un póster central también. eh, pero por suerte, un día Mayday Comics apostó por más y sacó una especie de revistas para un público juvenil para arriba, tirando adultos. Sacó la mítica Animates. ¿De qué trataba esta revista, Fede? ¿Te haces una idea?
esta revista que se agota y te desagota. Una de las cosas que tenía esta revista era que astutamente esta editorial y otras apostaron por poner publicidad en, por ejemplo, la revista Láser, que era la que tenía la mayor tirada y la mayor visibilidad. Entonces, vos comprabas la revista Láser y seguramente te enteraste antes que nada por una publicidad de, como decía Martín, que había salido en la revista Láser. Lo que tenía esta revista en particular trataba de llenar un hueco, un espacio que las otras revistas no tenían, y vos sí, ellos consideraban que vos sí, bueno, lo tenemos que hacer, que tenía que ver con eso, como diciendo, si ven las tapas, es agarrar todos los animes de ese momento y a todos los personajes femeninos y mostrarlo con poca ropa o sin ropa. El problema que tenía, que incluso ya en las publicidades lo veía, era que había como apostaban a dos tipos de diseños o de dibujos. Algunos eran diseños originales, eh, seguramente sacados de revistas de información, databooks, artbook, más que nada. Pero después había otros que estaban dibujados por gente de acá. Y esos diseños no estaban tan buenos. Me parece que eran Esos bastante simulados. diseños, el que dibujaba para Mayday era un hijo de mil puta. Era un hijo, mirá, acá hemos hablado de Millán, que lo rebanco a Millán. Todo lo que escuchan este podcast saben que desde el minuto cero siempre lo bancamos a Millán. Siempre, nunca nos contradecimos. Pero el que realmente dibujaba en estas revistas era un hijo de remil puta que dibujaba para el orto. Y acá el Animates no es nada. Después, Fede, voy a hablar de otra revista en la que se notaba más. Pero bueno, pero igual también con el correr de los números fueron teniendo cada vez más imágenes originales, a tal Sí, punto de tal que cual. cerca del final eran enteramente solamente imágenes originales que tampoco eran tan sexualizadas, las originales. Por ejemplo, las de Evangelion eran imágenes de Sadamoto, ¿viste las que aparecen en el manga, las imágenes a color? Eran Sí, esas. O sea, tampoco era wow, un escándalo ni nada por el estilo. Algo muy curioso de esta revista, Fede, es que no recuerdo ahora si en el número 8 o 9 apelaron a, como la revista dejaba de salir en los puestos de diarios y revistas, no sé si fue por una cuestión de cancelación, no tengo idea, apelaron al recurso de la suscripción de los clientes. Si vos te suscribías, te llegaba mensualmente la revista a tu casa, y si te suscribías con tal importe, qué sé yo, tenías como 5 números gratis de regalo, qué sé yo, y bueno, la idea era que subsistiera mediante ese método, o sea, a través de la suscripción de sus clientes más fieles. Un poco loco, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Bienvenido sea, sí, no era sé en si ese después momento. tuvo éxito, ¿no? Tenían que apostar a algo y era como diciendo, bueno, vamos por ahí a ver si funciona. ¿Crees que habrá tenido éxito con esto? ¿Con la Yo creo que no. suscripción? Mira, ahí te estoy mostrando algo, digo, para la gente que lo está viendo en YouTube, que serían como unas páginas internas de estas revistas. Fíjense, como decía Martín, lo que se utilizaban a veces eran imágenes eh, de artbook, pero también incluso algunos diseños como de personajes femeninos de videojuegos, incluso ni siquiera como muy sexualizado, pero para nada. Y vos decís, bueno, había unos criterios, no sé, rarísimos, porque lo vendían de una manera como una revista tipo hentai, y bueno, al final no era tan así, o no parecía. Bueno, recordemos, Fede, que nos ha vendido la revista Playboy con un criterio que al final no era, ¿eh? Recordemos que no le echemos toda la culpa a Mayra de cosas que hicieron todo el mundo. Pero bueno, a mí Sigamos. me pareció eso, como diciendo, bueno, ¿qué estáis inventando? Claro, No sé si claro. quería comentar algo más, no, más que nada era eso. Si bien, por ejemplo, de la tapa podemos describirla, por ejemplo, una de las tapas que tenemos acá que dice Animate Especial Evangelion, resultado del concurso, bueno, que te podías ganar una figura original. Una figura original de Eh, azúcar. Que muy original no era en realidad, pero bueno, está bien. Después, bueno, arriba dice arte original, porque una de las cosas me imagino que ahí es cuando, como decía Martín, empezaron a cambiar. Y fíjense ya en la tapa, por ejemplo, es una ilustración de Sadamoto que creo que le borraron incluso la firma, que vos sí lo podés ver. Y después las otras series era muy propio de esa época que convivían un montón de series que vos sí tal vez no tenían la misma calidad, el mismo diseño, pero eran como las cosas que se veían, cosas que eran de los 70, 80, 90, 2000, todo mezclado. Entonces acá hablamos de Evangelion, Sailor Moon, Bubblegum, Crisis, Omidiosa, que vos decís era tú una mezcla, pero bueno, Por era la como que estaba fecha no bastante. sabría decirte si era exactamente Valiant Crisis la serie original o Tokio 2040.
por la fecha no te sabría, Si ya había definir llegado exactamente. Claro, claro. Yo me imagino que era ya que era la otra, la de 2040 para ese momento. Debería haber sido esa, sí. Todas estas imágenes, para quienes los ven en YouTube, son cortesía, y de paso le mando un saludo y le dedico este podcast al señor Sarino Valentino, un gran archivista que sin ningún tipo de interés nos facilitó todas estas imágenes que él siempre tiene escaneadas. Sigamos con el resto de la revista de Mayday Comics. Eh, Se viene lo mejor. otra apuesta interesante fue, porque Mayday recontra apuntaba a lo mainstream. No se la jugaba mucho. Bueno, que esto, los animates era lo más jugado que tuvo. Pero se la jugó con otra joyita que fue la revista Special Report, que fueron 2 números nomás, dedicados a un anime que también fue importante en su época, pero que se transmitió por Locomotion. Se transmitió por Super Locomotion, Dragon. que yo creo que sobrevalorado en su momento, infravalorado hoy en día. Esa. Tuvo 2 revistas nomás, pero a ver, había que sacar una serialización de un anime que se transmitía por Locomotion, que no llegaba a todas las pantallas, y que por lo general Locomotion no iba al shonen, no iba a lo más popular. Entonces, era atrevido sacar una No, revista dedicada a Cowboy Bebop. y una de las características que tiene esta serie, a diferencia de los otros que son un universo compartido y un poco más amplios, Cowboy Bebop siempre se basó por algo que es mucho más concreto. Tiene un manga que es malísimo, son 26 capítulos y una película. Podés hablar un poco del creador, de la gente que hizo la música. Te podés poner a hablar un poco de cada uno de los capítulos y las influencias que tienen que ver con el jazz y con las películas y de dónde toma las cosas. Pero por eso me parece que eran 2 revistas. ¿Cuánto más vas a Claro, contar? Me parece. ¿cuánto más podés robar con Cowboy? Son 26 capítulos, ya está. ¿Cuánto más No, podés no hay sostenerte? no hay tantas cosas, no sé, a diferencia de los otros, si estás acostumbrado a decir, no es un shonen de pelea, entonces ya no puedes hablar de 800 millones de personajes, de otros planetas, de Niveles poderes. de poder, ataques de Spike, no, claro, no puedes hablar de esas cosas. Las transformaciones de Faye Valentine, no, todo eso no existe Que, acá. to- No, no. que todo eso te ayudaba para llenar hojas. Imagínate que ni siquiera para el opening, vos decís que va a poner la letra del opening, es como ni siquiera puedes chorear ahí. Claro, claro, claro. Pero bueno, fue algo interesante esta revista que salió por parte de Mayday. Como dije hoy, los 2 animes con los que más se choreó en cuanto a la revista de información fueron Dragon Ball y el otro fue Pokémon. Mayday robó mucho con revistas dedicadas a anime de monstruos. La primera fue la Pocket Magazine, que salió en agosto del 99, un mes después que la Anime y Manga Special. Y la Pocket Magazine fue una revista también en formatito revista láser, pero dedicada a Pokémon exclusivamente. Después fue Infravalorada tal vez en su momento. infravalorada, infravalorada. Después, obviamente, fue agregando, igual que la Anime Manga Special, fue agregando notas sobre distintas series de anime, como Sakura, Sailor Moon, qué sé yo, y demás fruta. Años después saldría la Monster Magazine, esta vez el título te dice, es un magazine dedicado enteramente a series de monstruitos. Pokémon, Digimon, Monster Rangers, los la serie de monstruos de moda de ese momento. Imagínate que lo que más había eran notas sobre animes que se transmitían en Fox Kids, que era el que más recurría a ese tipo de series. Estaba también la revista Planeta Toon, que era un tamaño más grande, y por lo general también hablaba de Pokémon y Dragon Ball, los 2 animes mainstream de momento, y cada tanto alguna nota de Seiya, de Slayers, de Sailor Moon, pero era muy loco porque tenía, no sé, no es que te hablaba de Slayers y te hablaba de información del anime, no, era una ficha de personaje de Slayers, ponele, de Amelia, como vemos acá, y que era medio desubicado, pero bueno, así Y funcionaban las revistas en esa época. otras revistas de información que había, por ejemplo, la Comiqueando, que era para otro par y lo que sea, también compartían algunas de las cosas, como por ejemplo, ficha de personaje era bastante popular, que era como leer algo tipo una biografía hecha por una persona, que por lo general era, vos si viste la serie y te pones a contar la historia como diciendo, bueno, nació en este lugar, tiene estas características, este es su objetivo, cosa que vos si tal vez era por una persona fanática que lo tuvo que inventar, porque tal vez esa información no sé si estaba, y vos te ponías a leer Claro. ese.
a vos te da para leer eso, como diciendo, ¿te gusta Slayer? Sí. ¿Te querés leer la biografía de Amelia? Y no sé si me interesa mucho. Porque Yo también pasaba creía, eso. sí, 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 sí. No, digo, me parece que pasaba eso. Con esta ficha de personajes, incluso eran astutos. Digo, hay veces no se entendía bien cuáles eran los criterios. Porque me pasa que Slayer daba para explotar otro tipo de cosas. No sé si era lo más indicado, pero bueno, fíjate que era así. Vos ves Planeta Toon y son todas unas tapas con todo un montón de gente en Super Saiyajin que vos decís era la que daba. Pero fíjate después las otras ilustraciones que aparece. Aparece Sailor Plutón, un diseño, vos mirás el de Pokémon y vos decís, che, y esos dos personajes Pokémon dibujados para la mierda. No, no, pero Imagínate si son el diseño del cuento eléctrico de Pikachu, del manga ese creado por el no autor pasa, Hentai. no pasa, justo te iba a decir eso yo. Para el público está pensado, era para pibitos, gente que mira la tele. Y le pones el diseño de un personaje que es como de un manga, o así rarísimo que no hayas Sí, elegido los sí. diseños en una tapa, es la tapa. No puedes poner unos diseños que vos decís, se consigue ese manga con. En ese momento leíamos el manga de Pokémon y sabes que no. Ahí Por te eso a das veces, cuenta cómo había una subestimación al público, ¿no? Que no realmente no se lo tomaban tan en serio, porque justamente la tapa es lo que más te tiene que vender, es por donde vos entrás. Y se le y un encajaba en montón esa de gente, imagen me medio imagino que. que, no sé, compañero tuyo de la escuela o lo que sea, si te le interesaba Pokémon, vos decís primero la letra de Pokémon son Sí, horribles. re falopa esa Y letra. después los personajes parece que parecería que es un fan art. Más vale, si vos no sabés, por eso estás consumiendo una red de información para conocer más, caes con ese prejuicio horrible. En cambio, Sí, el de Monster totalmente. Rancher, ahí sí pones el diseño de los personajes del anime y como diciendo, bueno, ahí sí. No sé, me parece que hay unos. O los otros personajes, Super Cerdita, Samurai X, como siendo, bueno, muy de las cosas que. Una vez más, me parece que a veces, cuando vos consumís las cosas en su contexto, entendés que hay un montón de series que están vinculadas, que vos decís, 30 años después, todas estas series que estamos nombrando no estarían en la misma revista. No tiene nada que ver un Samurai X, Super Cerdita y Super, no sé, y Pokémon o Monster Rancher. No la pondrías como cosa, porque como decía Martín, tiene que ver con diferentes demografías, diferentes géneros, públicos, pero este momento era como diciendo, bueno, es todo lo que aparece en la tele y ya fue. Totalmente, totalmente. Igual eso no era lo más nefasto de Maider, porque ahora llega la verdadera revista más nefasta de Maider Comics, que es la Pokémon Collector. También de un tamaño más grande, al igual que Planeta Toon, no tenía el tamaño láser, sino que era un tamaño más grande. Eh, Revista dibujada por un chabón cualquiera, que está bien, algunas portadas están bien, pero por dentro tenían dibujos de un Pepito 4 cualquiera. ¿Y cuál es el problema? Vos cuando te tocaba dibujar, no sé, el que dibujaba las revistas, ¿no? Te tocaba dibujar, no sé, un personaje de Dragon Ball, de Seiya o cualquiera, te podía gustar o no gustar el dibujo, pero medianamente se la bancaba. Acá el problema es que la persona, claro, tenía que dibujar en ese momento 150 bichos distintos. Tenés que ser un muy buen dibujante para que te salgan los 150 bichos. Habían bichos que vos veías que el chabón ni se calentaba en hacerlos igual, hacía cualquier falopeada, así, mirá, Celebi, listo. Y ni se parecía al bicho. Sí, este es Charmeleon. No, ni se parecía. Era un ladrón, el hijo de puta. Y esta revista tenía muchas notas recontra falopeadas. El que vio el anime de Pokémon sabe que el personaje de Brook, en ese tridente Ash, Brook, Misty, Brook era el encargado de la cocina, de cocinar tanto para ellos como para los Pokémon. Y había una sección que era qué cocinarle a cada Pokémon, qué comida le gusta a los Pokémon eléctricos, qué comida le gusta a los Pokémon tipo fuego, y era Brook relatando, a mi Bullpix yo le cocino fruta, todo fruta. Andá a saber si existe un libro, un átabo japonés que te dice qué comida le gusta a Bulbasaur. Todo chamullo del momento, rutina de ejercicios para tu Pokémon tipo psíquico. Fruta, pero totalmente notas inventadas sacadas de la galera por Fal- un chan Faltaba cualquiera. la sopa, faltaba la unir con flecha y una sopa de letras. Es que estaba todo eso, Fede, habían juegos, sopa de letras, encontrar las 7 diferencias, Sí, todas esas cosas, habían test, habían todas esas porongas, que sí, está bien, vos te podías hacer un Pokétest, como por ejemplo una de las que estamos viendo acá, para ver qué tipo de Pokémon eléctricos son, no sé, era como. claro.
Pokémon. Ah, me tocó un Electabuzz, yo quería hacer Zapdos, la concha de la lora. Era malísimo, está bien, aclaremos una cosa. Iba dirigido a un público particular, pero no podía ser tan nefasto. Dale, no me inventes notas de la nada. Está bien, había que rellenar la revista, había que rellenar con información y tenías que guitarrear como puedas. Pero era demasiado nefasto todo esto. Había notas de personajes que nunca llegaron a aparecer. Había una nota de la amada de Jessie que nunca llegó a aparecer. O sea, era todo humo. Pero bueno, eso fue el producto más nefasto de la editorial Mayday Comics. Obviamente todas estas revistas de Mayday tenían un póster central porque a los chicos en esa época todos pedían pósters a gritos. Era lo que más garpaba, que tuvieran un póster para pegarlo en la pared. Yo no lo pegaba porque siempre del otro lado había información. Las revistas en ese momento decían que no podían dejar el otro lado en blanco porque estaban agotando un recurso al pedo. Entonces siempre del otro lado había una nota de información, entonces yo no despegaba los pósters. Eh, Pasamos a otra editorial, Fede, ¿te parece? Sí, o sea, después al final vamos a hacer una conclusión sobre cada una de unas editoriales de esta revista, pero bueno, ya más o menos fuimos tirando que la Made in Comics está un poco más complicada que el resto. Y sí. Otra editorial que surgió años después, en realidad, fue la editorial Iron Age, una editorial bancada por la revistería, la famosa comiquería. Esta editorial, perdón, sacó la revista Biblioteca del Profesor Iron. ¿Y quién era este profesor Iron? Justamente era el apodo de una de las personas que trabajaba en la revistería. Un peso muy pesado en esa época. Hoy actualmente ya no trabaja más en la revistería, pero bueno, el nombre fue inspirado en este empleado. Y justamente era una revista de información que se proponía en cada número hablar de una serie distinta. Bueno, la primera serie que eligieron fue Subasa, Captain Subasa, que evidentemente era tanto el contenido que se vieron obligados a sacar un segundo número también dedicado a Captain Subasa. Y quienes tengan esta revista, estas dos revistas, se darán cuenta de que el número 2 tiene un tamaño considerablemente inferior al primero. Pero bueno, no pasa nada. Acá en el mundo de las revistas no somos catadores de lomos, catadores de ediciones ni nada por el estilo. Sí, es verdad que la revista era un ladrillo, que tenía un empastado horrible, que se te despegaba todo, pero el contenido era bastante bueno, con mucha información muy copada. Acá no había secciones niveles de poder, porque niveles de poder no había en Captain Subasa, pero sí había secciones como partidos, ¿no? Conándote todos los partidos del principio al final. Tenía algo muy curioso que te mostraban la formación de los dos equipos en cada uno de los partidos. Por ejemplo, no sé, Nankatsu contra el Tojo te mostraba la formación de cada uno de los dos equipos. ¿Estaba basado eso en alguna revista de información japonesa? Incomprobable, pero bueno, era un detalle lindo. Después esta revista sacaría un número dedicado a Cardcaptor Sakura, otro número dedicado a Senseiya, otro número dedicado a Yu-Gi-Oh! Y voy a ser sincero, desconozco si después siguió sacando números esta revista, porque como les dije hoy, era imposible en esa época saber cuándo finalizaba una publicación. ¿Llegaste a conocer esta revista vos, Fede? No, o sea, la veía hasta en revistas de información, pero como no me interesaba la serie, nunca la compré. Entonces me pasó eso. ¿Y con la editorial cómo te llevaste? ¿La conociste? Sí, de la editorial la conocí en realidad porque en su momento había comprado dos revistas porque la editorial había sacado cosas, que era Sarna, de Trillo y Rizzo, de dos artistas argentinos que bueno, creo que el año pasado salió una nueva edición por Black Cat Studio y la otra que había Claro. la otra que había sacado era Chicanos. No me acuerdo quién eran los autores. Justo lo tenía hace un rato. Pero bueno, digamos que eran dos historietas argentinas, que esas sí las tengo. También la edición eran como, no sé, tranca. No tenían mucha cosa a destacar, pero bueno, y eran revistas bastante finitas, pero bueno, me parece que editaron eso y voy a decir, bueno, creo que estaba bueno. Y había llegado por ahí, pero bueno, digamos que como que no continúa ese proyecto, porque no es que siguió sacando cosas, entonces bueno, la tenía más por ahí el tema de esta editorial. Que en este momento también viste, era como decíamos al principio, era medio confuso de seguir estas editoriales o estas series o lo que sea,
A diferencia del presente, como diciendo, bueno, vos voy a una comiquería, a un puesto diario, conseguías algo y ya está. Después, viste, seguirle el rastro, no sé, era medio difícil. Y tenías que ser fiel a la revista para que el canillita te la trajera todos los meses. Donde flaqueaba, ya está, el canillita no te la voy a traer más. Pasaba, Y ya- pasaba eso. sí, sí, y ya está. Y como que había otras revistas, vos decís, bueno, no era la que más funcionaba y bueno, listo, no sigue. Y era eso. Volviendo con las series mainstream, otra revista que salió en su momento fue la revista Crash. Ya esto estamos hablando de los años 2004, por ahí, 2003, 2004. Era una revista recontra dedicada a los animes mainstream. Hablaba de Beyblade, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, después de Naruto, todo lo que estaba en pantalla en ese momento. Una revista que tenía un dato curioso, que los lectores mandaban lo que sería el correo, mandaban diseños de monstruitos, de monstruos diseñados por ellos mismos. Y a partir de no me acuerdo qué número, uno de los integrantes del staff de la revista empezaba a dibujar una revista, una historieta, o sea, había unas cuantas páginas dedicadas a una historieta donde el tipo iba incorporando a los personajes creados por los lectores. O sea, los readaptaba con su estilo de dibujo y te armaba una historia con esos personajes. Un choreo, pero bueno, quizás a un lector que le mandó su monstruito, su personaje a esa revista y después veía en la historieta plasmado a su personaje ahí, estaba contento. Sobre todo si su personaje era bien tratado, capaz que se mató horas dibujando a un dragón repoderoso y después cuando leía la historieta lo mataron en una sola viñeta y decía, la concha de la lora. Pero bueno, un detalle, creo que eso era lo más llamativo de esta revista y que inclusive también sacó una especie de juego de cartas o algo por el estilo con estos personajitos. Mirá, chupate No, esa. pues yo lo que agregaría acá, que me parece lo estamos destacando, es que todas estas revistas en este momento se dan cuenta de la importancia que tenían el vínculo con los lectores. Entonces siempre había correo de lectores o que vos mande cosas, había concursos, había algún tipo de vínculo que sabían que era importante. Y más que nada para este tipo de gente, vos decís, bueno, gente joven, tal vez un poco más pasional, un poco más comprometida, entonces vos sí sabían que para este público objetivo era importante y sabía que la gente iba a responder. Entonces también era como que te generaba ese tipo, como diciendo, bueno, imagínate si vos mandabas una carta o mandabas un dibujo y al menos el siguiente número o el otro lo va a comprar esperando eso. Me parece que también hay una Claro, cuestión claro. media comercial. Andá a saber si esa revista tuvo una finalización o no, o cerró de manera abrupta, y aquel lector que se enganchó con la historieta de los personajes creados por ellos, tuvo el final de la historia o terminó en un capítulo cualquiera. Pero bueno, hoy dije, Fede, que no iba a hablar de la revista Láser, ¿te acordás? Pero podemos hablar de quién sería la sucesora de esta revista. O de que Bueno, la que pensábamos que iba a ser la sucesora. Capaz que terminó quedando en la eh, nada. sitcom. Bueno, eso ya nació muerto, ya fue un feto la ¿Cómo, sitcom. cómo Eh, no va a nombrar a sitcom? Describime que eh, todavía, mira, todavía, incluso todavía recordás quién estaba en la tapa. Decímelo, de la sitcom. Puede ser que estaba Buffy la Casa de Vampiros, aunque sea en un costado a la izquierda. Pero en la tapa había una personaje, ¿no? De Lost. ¿Te acordás? No, pasa que yo no miraba a los boludos. Es más, relacionaba a los posteriores a la láser, mirá lo que te digo. Eh, pero que tuvo un número igual la sitcom. Sí. Bueno, era una extensión de. La Láser tenía su sección dedicada a las series de TV en ese momento: Buffy, Ángel, Lost, Dark Angel, qué sé yo, 24. Era una extensión de eso, si no me equivoco, más o menos la revista, ¿no? Eh, sí, 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 ahí te la comparto, digo, para la gente que nos está escuchando, así lo pueden ver, porque me parece que es importante que puedan ver esto y van a ver lo que es, o decís, es lo Tenía que un hay. póster. Tenía un póster de Jessica Alba, por lo menos. Fíjate, esa era la tapa. Ah, para la. Bueno, bueno. Pero era una revista que en ese momento, como había dicho Martín, para la segunda época se dieron cuenta que las series, gracias a Sony, que empezaron a ver cosas subtituladas, y hay una cuestión media como de temporada y eso, empezaron a decir, che, da para hacer secciones y después se lanzaron para hacer una revista que solamente salió uno que se llama Sitcom, Información y Moral para Gente Astuta,
incluso robando eslogan o frases que ya utilizaban y popularizaron en la revista Láser, y en el número 1 hablaban sobre los en la tercera temporada recién, ni siquiera era como que ya era un hit. Y después habla de otras series como Gilmore Girls, Doctor House, la película Borat, Prison Break, y metían Ah, Robotech. yo tiré Buffy y ni me aparece Buffy, mirá. No, pues te acordabas que era una mujer de pelo largo, pero no sabías cuál. Claro. No se parecía mucho igual. Bueno, pero yo hablaba de la otra sucesora de la láser. La otra que agarró el trono. Va, ni se acercó al trono. Hoy con el diario del lunes decimos que ni se acercó al trono, pero bueno, prometía mucho. Fue una La, apuesta. fue una apuesta. Fue una apuesta. Quizás se equivocó de año para hacer la apuesta, pero bueno. Estoy hablando de la revista Ronin. Aquella revista capitaneada por Agustín Comezán después de que pegara el portazo en Editorial Ibrea. La revista Ronin, que salió en septiembre del 2011, de la editorial F3 Planning. ¿Sabes que yo durante mucho tiempo pensé que la Ronin era de LARP y tenía esa fantasía de que, mira, los de LARP lo recagaron a Ibrea con el Claro, láser y después hicieron agarraban chanchullo, hicieron hicieron su su propia revista. láser. Claro, porque además, viste que Gómez Sanz se fue de Ibrea y empezó a traducir algunos mangas para LARP. Y yo dije, Sí. mira, me parece, me quiero quedar con esa versión, igual esa versión que yo mismo me imaginé, pero bueno, la verdad que nada que Puede ver con ser la que revista LARP. como para ir cerrando con esto, vamos a presentar esta como la mejor. Ah, lo que pasa es que llegó tarde, Fede. Llegó Pero ¿qué era tarde. lo que aportaba esta revista que vos decís, bueno, era como una evolución, era qué era lo que agregaba? Lo que trataba ¿Agregaba algo? esta revista era una especie de quienes compraban en aquel tiempo las revistas Hombre o la revista, bueno, ya que estás mostrando la imagen de YouTube ahí, de internet, vamos a darle créditos a esa nota escrita por el señor Diego Labra de la Batea. Eh, Lo que hizo Diego Labra de la Batea fue en la página AIRA, que es el archivo histórico de revistas argentinas, que es como uno de los mejores archivos digitales que hay en el país de revistas, que en un momento solo eran revistas, no sé, eran como más de historieta, de información, de otro tipo de revistas, y ya en los últimos años empezaron a agregar cosas, como por ejemplo Diego, que le agregó el PDF completo de esta revista, entonces vos podés entrar, descargarla, y está bueno, pues está escaneado al 100%. Incluso lo que hacen la gente que lo sube, que acá lo que dice presentación de la revista por Diego Labra, es que lo que la agarra y copió como en un archivo el índice de la revista, como para que vos puedas ver todo lo que tienen y eso. Súper recomendada, pues no sé, por ejemplo están las revistas Fier, no sé, hay un montón de revistas completas y creo que está bueno como un registro de, ¿cómo se llama? Como para tenerlo. Entonces vos si te puedes sacar las ganas, o al menos me parece como siempre, cuando hablamos de estas revistas, como Martín estaba comentando, bueno, ponerle gracias que tenemos a Sarino que digitaliza estas cosas, las anda comprando y trata de compartirlas al menos de manera digital, porque después las otras cosas se pierden. Todas estas cosas, vos decís, como registro, es como diciendo, bueno, en un momento es tu memoria, pero nada más que eso. claro, claro, totalmente. Bueno, esta revista, como venía diciendo, viste que en su momento estaba la revista Maxim, la revista Hombre, que eran revistas que en las notas, en la tapa te mostraba una mina mostrando su cuerpo, qué sé yo, y después cuando la abrías era muy poco de la mina, y después el resto de notas eran de cualquier cosa, pero enfocadas aparentemente hacia el público masculino, ¿no? Ejercicios para hacer, qué pasó de tal equipo deportivo, películas para hombres, cosas así, ¿viste? Fruta. ¿Con qué vestimenta te podés vestir hoy? ¿Viste? No necesariamente todo iba relacionado a la nota de la tapa. Bueno, esto era algo parecido, ¿no? Algo que empezó a emular la revista Láser y parece que esta revista sí quiso seguir esa línea, que era una revista, obviamente no apuntaba a lo mismo que apuntaba a esas revistas que mencioné hoy, pero dedicadas a las cosas que le puede llegar a interesar al público friki. Es así que te mezclaba notas como Sensei a los Canvas, una nota de Thor, una nota de la banda Gorillaz, una nota sobre Glee. Era una especie de ensalada, pero bueno, según ellos apuntaba casi a un mismo público. No era solamente Agustín Gómez San, de quien estaba en esta revista y tuvo un paso previo por Ibrea, también estaba Tati Pérez, entre otros. Eh, Según Agustín Gómez Sanz, esta revista no es que vendió mal,
tuvo unos buenos números de venta, pero fue tanto el desgaste que le generó la otra revista que él hacía también bajo esta misma editorial, que era Player Uno, que decidió, listo, bajarla después del primer número. Si me preguntas a mí, yo creo que de todas maneras esta revista, al llegar en septiembre del 2011, ya era muy tarde. Ya la láser, ya en el último tiempo, ya estaba muriendo y ya te estaba marcando que no había lugar para este tipo de revistas de información. Me parece a mí que no era el momento para que saliera Ronnie, ya está. No, no creo que el público la fuese a acompañar por mucho tiempo. No sé qué opinas vos al respecto, Fede. De hecho, No, fíjate que el anime después, de la tapa era Los Canvas, que acá se emitió, en ese momento acá para verlo tenías que comprarte los DVDs si no tenías internet. O sea, ni siquiera algo ni siquiera estábamos hablando de algo que se emitía por las pantallas de televisión. no, después las otras cosas que como para agregar, como siendo cuando vos entras, tal vez tenía como más de 80 páginas. Compartía mucho del humor de la láser, incluso en los títulos, en los subtítulos, se iban con ese humor, porque bueno, digamos que Agustín Gómez Sana había sido parte de la revista Láser, bastante importante aportando eso, entonces había llevado esa idea. Entonces la revista tal vez intentaba ser un poco más seria, tal vez en el tema del tipo de contenido que quería meter o transmitir, pero se la notaban con algunas cuestiones como medio una continuación, y como decís vos, una continuación de la láser o ese humor y esa forma de encarar las cosas, ya para este momento sí, llegó tarde. Cuando vos la agarrás la revista, me parece creo que era un poco más grande, pero bueno, me pareció eso con esta revista, vos decís. Yo Sí, creo que esta revista apuntaba, ¿no? A llenar un hueco que dejó la revista Larsen con su partida, pero hay una realidad, Fede, que el que compró la revista Larsen en su momento, ya para estas instancias estaba en otra. No sé si quería seguir comprando una revista de información. Ya destinaba su dinero en otro tipo de cosas, no sé si te pasó lo mismo. sí, 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 ya para ese momento pensemos que ya existían, o sea, si tenías plata, que como siempre es limitado, te podías comprar los mangas y preferías gastarlo, no sé, en comprarte en algún manga. Bueno, al menos estábamos en esa. Bueno, algo curioso, mira, me hiciste acordar. Hoy usé el ejemplo de la revista Hombres, la revista Soy Rock, me acuerdo, o la revista Rolling Stone creo que también, eh, que también no eran enteramente revistas dedicadas a bandas de rock, sino que también había secciones que nada que ver, pero bueno, ellos creían que apuntaban al mismo público. Entre sus secciones había una que era toda la grilla de recitales que tenías en el mes, ¿no? Vos te comprabas la revista de manera mensual y había una lista de todos los recitales que tenías en el mes. No recuerdo ahora si eran solamente recitales en Porteñolandia o en el resto del país. Pero bueno, acá lo que tenía era una sección, la revista Ronin, donde te mostraban todas las salidas de mangas o cómics e historietas en el mes. Y había muchas salidas de Ibrea, porque era la editorial que predominaba en ese momento. Y claro, vos decías, bueno, pero están peleados con Ibrea, Agustín Gómez Sanz, y les está haciendo publicidad. Bueno, nada, estaba bueno. Estaba bueno también eso, ¿no? Porque recordemos que en ese momento, donde todavía no estaba el blog de Ibrea ni nada de estas cosas, eh, uno se enteraba de las salidas mensuales de Ibrea a través de la revista Láser siempre. Si no te compras la revista Láser, no sabía que salía mes a mes. Y bueno, acá tenías esta alternativa con la revista Ronin, que te mostraba que anunciaba no solamente Ibrea, sino también otros tipos de editoriales. Para mí está copado eso, no sé qué opinas vos, Fede. Sí, trataban de meter de alguna manera, más que nada las editoriales, también siempre hablamos de las editoriales en Argentina, imagínense que en el presente es un poco más fácil de seguirle el rastro y es complicado a veces. Es un poco más fácil, pero tampoco es súper simple. En este momento era casi imposible saber qué salía. Te enterabas algunas cosas que cuando iba a la comiquería. Entonces acá tenía como un checklist de todas las cosas que se producían. Si nos vemos, por ejemplo, lo que estaba hablando Martín, que estamos compartiendo, se llama La Lista, que es el cronograma de lanzamientos editoriales locales. En septiembre tenías un montón de revistas, como decía Martín, eran de Deux, LARP, Ibrea, y es lo que estaban mostrando, más que nada eso. Hay algunas cosas de Omni que estaban sacando en su momento, pero me llamaba la atención. Después no sé, pero fíjate que era medio complicado ese momento. ¿Cierto? Digo, si nos quejamos del presente y lo que se produce, imagínate en ese momento qué cosas podías comprar. Y Ya, no, por ejemplo, las alternativas no eran muy buenas. en octubre dice que sale Kama Sutra de Manara por Eurodeux. Bueno, eso no salió nunca, pero bueno, para ponerle que estaba en el cronograma de octubre.
Seguía saliendo Cazador, mirá qué loco eso. Eh, Hasta acá llegaría mi aporte sobre la revista de información. Después hubo muchos editoriales, un montón de editoriales fantasmas del señor Ichatino, como la revista Magazine Extra, que creo que está bajo el sello de la editorial REC, pero este tipo tuvo muchas revistas fantasmas, muchas editoriales fantasmas que empezaban, terminaban, eran todas nefastas. Lo único que la salvaban era el prodigioso dibujo del señor Sergio Humberto Bonasola, pero sacando eso eran todas muy asquerosas. No sé, Fede, si vos consumiste algún tipo de revista de la cual nosotros no mencionamos acá. Sí, la vamos a dejar por otro programa especial que era como la revista como Otaku, Manga o lo que sea de la Comiqueando, que no la nombramos. Ah, me parece perfecto, me Sí, que parece genial. se llamaba Comiku, eh, era de Fede Velasco, donde participaban varios de los integrantes de Comiqueando. Y esa revista sí, ya desde el primer número se planteó como diciendo, bueno, vamos a hablar de cosas que hablan Ibrea, pero con todo lo que no nos gusta de Ibreo, vamos a hacerlo un poco más profesional y vamos a tratar de aportar, y era claramente una respuesta, pero un poco más seria, porque todas las otras revistas que le hemos nombrado en este momento era como, medio, eran todos para chorear, como diciendo, está Ibrea que abrió Sí, un camino, un mercado, pero nadie como planteó, tal vez como decís, bueno, lo que vos decías al final, tal vez la Ronin sí, y como que algo como una propuesta superadora. Todas las otras revistas, ninguna se planteó de esa manera, pero claro. bueno, la A Comicu ver, sí. todas se subieron a la hebreaneta, por así decirlo. Está Hebrea marcando el camino y todas se subieron atrás a ver cómo podemos vivir de esto, básicamente. Pero nadie como para hacer, bueno, hagamos una propuesta superadora, sabemos lo que es lo que le falta, podemos criticarle y tratemos de hacer algo mejor y hagámoslo. Bueno, la Comicu, una de las cosas que se planteó fue eso, pero ahora se lo vamos a dejar para otro programa. Te hago una sola pregunta, Fede, para spoiler. ¿Lo consiguió? Yo tengo varias y lo leí en su momento y sí, 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 Apa. podemos hablar, vamos a hablar de eso, pero sí, igual es otro momento, va por otro lado, pero algunas cosas sí, algunas cosas no. La agarré también en un mal momento, me parece. Era en el momento, ¿te acordás que estaban publicaban mangas, historietas coreanas? ¡Oh! ¡Qué momento oscuro! Entonces, lamentablemente, por agarrar ese momento de Ibrea que estaban publicando todas esas porquerías, ellos hicieron alguna, me acuerdo en una de las revistas, como una nota sobre el mercado de la historieta coreana y los autores que había y eso, y como que se metieron en esa, como diciendo, bueno, ¿por qué es lo que se está publicando? Entonces, medio bajón. Nada, después había notas, no sé, que tenía que ver con Tezuka y con autores clásicos. Todo lo que ¿Alguien siempre le dijo había alguna criticado. vez, alguien dijo alguna vez que la historieta coreana es el futuro? ¿Cómo? Alguien dijo alguna vez que la historieta coreana es el futuro. Pero bueno, sé que Sí, quedó en eso. sí, fue ese momento, pero no, vamos a hablar en otra oportunidad, me parece que da para seguir dedicándole a esta revista y otras revistas un poco más, con más detalle, porque me parece que también es interesante, y también, como estamos hablando al principio, tiene que ver con el contexto. Algunas revistas salieron al principio cuando era un furor del anime en la tele y todo lo que sea, después la Ronin, vos decís, tal vez tiene mejores ideas, pero llega al final y el contexto influye bastante. Me parece que está en la Comic le pasa algo parecido. Entonces también tiene que ver con eso. Siempre tratemos de cuando hablamos de estas revistas, llegar en ese momento justo. También tiene que ver con la cuestión de la economía del país, también esto influye. No sé, hay un montón de cosas que no es solamente una cuestión de, bueno, hago un buen producto y por eso sobrevivo. Porque, bueno, digamos que hemos nombrado a algunas editoriales que no hacían un buen producto, pero me parece que la pegaron porque no sé, era como el furor del anime en el país, pre-internet, entonces cualquier cosa que publicaba, un montón de gente lo compraba como merch. Me parece que también va por ese lado. Habría que ver dónde están hoy todas esas personas que trabajaban en esas editoriales, ¿no? Como Sicone, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando murió Mayday? Que encontró alguna manera, algún laburo sustentable relacionado con el anime y el manga, o la quedó ahí. ¿Qué conclusión final haces sobre toda esta etapa, Fede? Mi conclusión sería que fue un buen momento. Me parece que en ese momento, cuando veías anime en la televisión y eras chico, te quedabas manija y necesitabas más información, porque bueno, es una cuestión propia
no solamente por consumir ese tipo de series y de series japonesas, sino una cuestión propia de la edad, que realmente tenés como avidez y ganas de leer y consumir más. A mí me hubiese gustado en ese momento, tal vez hubiese preferido no leer toda esta revista de información y sino leer los mangas. Pero en ese momento el acceso a los mangas era bastante, al principio, inexistente si eras del interior, porque eran todas cosas importadas de española y era como medio difícil comprarlas y conseguirlas. Pero yo hubiese preferido en ese momento, ya en ese momento me parece que era más copado decir, bueno, tenía el tiempo y las ganas, hubiese preferido leerlo, los mangas antes de leer estas revistas de información que me cuenten algo que alguien leyó, que me parece que, o leer los databooks, no me parece, en algún momento hubiese sido más interesante que hubiese ido por ese lado. O al principio, como decir, había cero idea de derecho y eso. Me llama la atención que nadie salió a chorear con un artbook o un databooks con flojo de papeles, ¿cierto? Hubo, ¿Qué ¿eh? hubiese pasado? Hubo. ¿Te acordás cuando sacaban la editorial Vértice los VHS de Dragon Ball Z, que venían con una revistita, que supuestamente VHS de regalo? Una de esas revistas era una especie de artbook con todas imágenes originales acá, extraídas de artbooks de Dragon Ball. Claro, me parece que hubiese sido un poco más interesante. Y me parece que también lo que faltó en estas revistas de información es que tal vez hablan demasiado de contar la parte de como el argumento, los poderes y esas cosas de la serie que estábamos consumiendo. Me Y hubiese poco gustado análisis. tal vez. Sí, falta un poco más de análisis y un poco más de contexto. Pensar un poco cómo eran las revistas japonesas de su momento, los autores, por qué producían en ese momento, qué otras cosas estaban pasando, como para tratar de contextualizar las cosas que años después terminamos enterando que muchas de estas series eran como que tenían años de diferencia y que en realidad nosotros, como habíamos dicho al principio, nosotros las vivimos como algo como que convivían estas series que tal en Japón había pasado, una se estrenó 10 o 15 años después y que tal vez era respuesta a otra serie o no tenía nada que ver y nosotros la vimos como una forma, me parece, diferente. Me hubiese gustado tal vez un poco más de eso, como siendo bueno. Pero una vez más, me parece que en ese momento, con el internet que había, la información que había, hicieron lo que pudieron. Algunos fueron un poco más honestas en sus producciones, otros fueron para chorear solamente. Pero bueno, me parece, no sé a vos, Martín, qué sabor de boca te deja todas estas revistas. Sí, a ver, obviamente hoy uno con el diario del lunes dice, che, qué malo que fue todo esto, la verdad que habían productos que ni siquiera debieron haber visto la luz, pero es como dijiste vos, ¿no? En ese momento donde el acceso a información era muy poco, donde no se conseguía mangas, y la realidad es que conseguir estas revistas que con sus seguramente más defectos que aciertos, nos brindaron un producto dentro de todo que llenaba un hueco que no teníamos por no poder acceder a las historietas, y de alguna manera, para bien o para mal, fueron una entrada para muchos al mundo de las historietas, al mundo del consumo de mangas y de cómics. De alguna manera fueron un punto de entrada hacia la lectura de estas revistas de información. Quizás algunas dirigidas para un público más infantil, pero de alguna manera también sirvieron. Coincido con vos, es que algunas, las que quisieron tener una propuesta más superadora, se quedaron ahí y no hubo mucho análisis de las obras, ¿no? Hoy mencionaste el ejemplo de Slayer cuando hablaste de la nota de Amelia, esa ficha de personaje, y uno dice, che, pero Slayer quizás, si la revista de verdad quiere encarar un producto serio, puedes hablar otras cosas, ¿no? Puedes encarar, hacer una comparativa de cómo era la sociedad medieval, ¿no? Que es donde justamente transcurre Slayer, ¿no? Hablar un poco de los mitos de los personajes medievales, como los dragones y esas cosas, pero bueno, ¿no? O la magia, pero obviamente una revista dedicada a una ensalada de distintos animes y donde solamente es una nota por cada uno, quizás no se animaba a permitirse ese tipo de análisis o ese tipo de O, propuestas. o ser un poco más, trabajar un poco más con el material original, como por ejemplo, como nombrás También. Slayer, que no está basado en un manga, a diferencia de muchas de estas series, sino está basado en un light novel, que es como de texto. Puedes decir, bueno, no te pido que publiques 10 páginas de eso, pero bueno, no sé, hubiese publicado, no sé, una página, media página, algo como para que veas, vos decís, ¿sabes qué? El capítulo tal, fíjate, léete una página completa de cómo es el libro y cómo después lo adaptaron en una serie,
como porque vos lo leías y bueno, con suerte tal vez veías las tapas y te decían, bueno, está basada en texto, pero nada más. Me parece que tal vez iba como por ahí. Pero bueno, una vez más, me parece que tal vez para pedirle a esta gente era mucho, porque tiene que ver con una cuestión de acceso a internet y también de intereses de la gente que producía estas revistas. Me parece que a la Claro. gente que le interesaba un poco más, a las editoriales que realmente le interesaba un poco más la producción del manga y de la cultura japonesa, terminaron no solamente editando revistas de información, sino empezando a editar mangas. Por eso me parece que los que apostaron ahí es como diciendo, che, hay como un interés un poco más genuino en eso. Después el resto era como, es una revista de merch y listo. Es casi un póster y ya está. Bueno, si ustedes consumieron alguna revista de información de aquella época que adoran un montón y de la que quizás no mencionamos acá, pueden dejar tranquilamente en los comentarios de nuestras redes sociales, che, se olvidaron de entrar revista, a mí me gustaba esta, qué sé yo, todo comentario es bienvenido. ¿Querés agregar algo más, Fede, o vamos cerrando? No, le pediría eso, que la gente si se acuerda de alguna revista más o quiere participar en el próximo especial de estas series que continuamos, que van a ser como revistas de información. Muchas de las que nombramos lo vamos a tratar en otro programa y nos parecía que ahora era como siendo solamente hablemos de esta, pues si no era demasiado. Así que se vienen las próximas y bueno, si alguien es fanático, le interesa o quiere aportar algo, tal vez no quiere participar, pero quiere aportar, bienvenido sea, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Si esto lo están escuchando por Spotify y YouTube, nos pueden dejar un mensaje o si no por el Instagram también, como cuando lo subamos, que todos los mensajes son siempre bienvenidos y bien recibidos. Esto fue el Sucucho Comiquero Podcast, gente. Desde ya, muchas gracias por estar ahí, los queremos muchos. Hasta luego. Adiós.